Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces hoy vamos a hacer el repaso de los dos autores, los que se va a evaluar en el segundo parcial, que es Thomas Kuhn y Imre Lakatos. ¿Tiene alguna pregunta puntual para hacer? Yo por ahí, Mario, quería preguntarte sobre los temas que habías dicho que no estaban en las lecturas, eso de generalizaciones simbólicas. La clase pasada en realidad ya preguntaron, pero no me acuerdo dónde habían dicho que los busquemos. No, que eso no está en el texto de Chalmers. Apenas hace una mención. Claro. Espera a ver si lo encuentro el texto. Sí, ahora ya te digo lo que dice sobre eso. Que es muy poco. Y tendríamos que tener en cuenta, digamos, lo que dice Chalmers o también investigar por... Sí, no, mi parcial se hace sobre Chalmers. Ah, buenísimo. Perfecto. Para vos. Yo creo que el de Chalmers lo único que tiene bueno son los primeros capítulos sobre el inductivismo. Después me parece que deja bastante que desear. Bueno, en el parágrafo 2 que dice los paradigmas y la ciencia normal, en el segundo párrafo dice, como se explicará más adelante, en la naturaleza de un paradigma está el escapar a una definición precisa. No obstante, es posible describir algunos componentes típicos que constituyen un paradigma. Entre esos componentes se encontrarán las leyes explícitamente establecidas, eso es lo que yo les dije por generalización simbólica, y los supuestos teóricos comparables al núcleo central de un programa de investigación lacatosiano. Así, por ejemplo, las leyes del movimiento de Newton forman parte del paradigma newtoniano y las ecuaciones de Maxwell forman parte del paradigma que constituye la teoría electromagnética clásica. Los paradigmas también incluirán las maneras normales de aplicar las leyes fundamentales a los diversos tipos de situaciones. Bueno, esas serían las leyes especiales, ¿no? También, bueno, y más abajo, dice, también se incluirán en el paradigma el instrumental y las técnicas instrumentales necesarios para hacer que las leyes del paradigma se refieran al mundo real. Y ahí se está refiriendo
a los modelos empíricos de aplicación o aplicaciones ejemplares o ejemplos compartidos o zonas de la realidad de donde se aplican las generalizaciones simbólicas a través de sus transformaciones en leyes especiales. O sea, se refiere, aunque los nombre de otra manera, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Gracias. De nada. Bueno, y lo que tenía que ver con los componentes del paradigma era lo que lo hacía diferenciar a una teoría según la concepción clásica o tradición heredada. Bueno, entonces si yo les pregunto, a ver qué me responden. Si les pregunto, la diferencia fundamental entre teoría para la concepción clásica y paradigma, ¿en qué consiste? No entendí la pregunta. ¿Puede ser que el paradigma era como más amplio? No, más amplia es tu respuesta. ¿Puede ser que la teoría era solo teórico, el paradigma teórico empírico? A ver, ¿cómo, Brenda? Que la teoría era solo teórico y el paradigma teórico empírico. Pero ¿por qué decís la teoría es solo teórico? ¿No? Teoría solo teórico. Bueno, ¿por qué? Una teoría es meramente una relación lógica entre enunciados que se van deduciendo uno a partir del otro. Sí. Desde la hipótesis principal o fundamental hasta llegar, pasando por las hipótesis derivadas, hasta llegar a los enunciados de las consecuencias observacionales, que son los que contrastan empíricamente a la hipótesis fundamental de una teoría. Y el paradigma, la diferencia de una teoría, es una estructura teórico-empírica que tiene componentes teóricos y componentes empíricos. Componente teórico es la generalización simbólica, que la podemos comparar con una hipótesis fundamental si ella es un enunciado teórico puro, ¿no? Vienen a ser los enunciados más generales, más abstractos de una teoría. Y el componente empírico son los ejemplos compartidos o aplicaciones ejemplares, esas zonas de la realidad en las cuales se aplican las leyes especiales. Y dado que las leyes especiales no se obtienen deductivamente a partir de una generalización simbólica, sino es una labor teórico-empírica a la vez, recuerden, por el parecido de familia, por analogía, que tiene el primer caso o caso paradigmático con los demás que comparten la comunidad científica y se le parecen. Entonces, al no haber relación deductiva entre esos componentes, si todas las leyes especiales de un paradigma son refutadas, ¿qué pasa con la generalización simbólica? ¿También es refutada? No, puede ser que no se refutaba.
los paradigmas son irrefutables porque justamente no hay relación deductiva entre leyes especiales y generalizaciones simbólicas. Y dice Kuhn que puede darse el caso que todas las leyes especiales de un paradigma sean refutados, y ni siquiera ahí podemos decir que el paradigma es refutado, solamente que dejó de tener contenido empírico, lo que no significa que quede definitivamente descartado para siempre como una teoría para el falsacionismo dogmático, dado que en algún momento puede recuperar su contenido empírico mediante nuevas aplicaciones. Bueno, voy a las preguntas. A ver. Matías. Hola, profe. Hola Matías. Bueno. Florencia Beloni. ¿La relación entre el trabajo de los científicos en los PICs y la metodología popperiana? ¿Qué querrás decir con eso? ¿Qué diferencia? No entiendo. Melina, para aprobar el parcial se tiene que hacer 9 preguntas bien, ¿sí? No, ¿cómo 4? ¿De 15, 4? No, 9 de 15. Iván, en que el paradigma es mucho más abarcativo e incluye un sujeto que es la comunidad científica. Bueno, el término comunidad científica, ¿por qué lo emplea Kuhn? Acá también se diferencia de la tradición heredada, ¿no? Para la tradición heredada es más importante para la historia de las... No, o sea, cada metodología tiene su propia historia de la ciencia. Cada metodología es contada por su propia historia de la ciencia. Y en la tradición clásica es más importante los nombres, Newton, Copérnico, Aristóteles, Lavoisier, quien sea, que la comunidad científica. Para Kuhn dice, sí, son importantes esos nombres, pero quien hace progresar a una determinada ciencia es la labor silenciosa de la comunidad científica, los más desconocidos. Ese sería el sujeto de la actividad científica. Que sea abarcativo, no sé qué querés decir. Abarcativo en el tiempo, podrá ser. A ver, hay otra pregunta. ¿Qué relación tienen? Entonces, es entre los PICs y la metodología popperiana. Bueno, ahora recordámela cuando lleguemos a la Catos. Ahora, fíjense que el cuestionario guía se hicieron el de la Catos, ¿no? Tenía muchas opciones, me parece, ¿no? Como de la A hasta la J. ¿El de autocorrección? ¿Qué? ¿Autocorrección? Sí. Tenía como 10. Claro. Aproveché. Sí, bueno. Pero sí, tenía un montón. Era medio confuso. Sí, tiene un grado de complejidad que no va a tener el parcial. No hay tantas opciones. Así que si le fue bien, bueno, quien puede lo más, puede lo menos, se dice, ¿no? Bueno, a ver. ¿Y las etapas del paradigma cuáles son? Ciencia normal, crisis y revolución. Bien, son esas 3. ¿Y qué pasa con la etapa de presciencia o periodo preparadigmático?
es donde se elige la metodología, que yo no sé. Ojo, no forma parte del paradigma eso, ¿eh? De las etapas del paradigma. Solo ocurre una vez. Ocurre una vez cuando todavía no está constituido un determinado campo científico, o sea, cuando no hay una ciencia determinada, cuando se investiga desde múltiples perspectivas, cuando se discute la metodología, e inclusive los objetos de estudio, ¿no? Claro, se decía que eso no dejaba avanzar mucho la ciencia porque cada uno se concentraba de diferentes perspectivas. Claro, pero lo cual es normal porque, como ya hemos visto después del inductivismo, siempre se investiga desde alguna perspectiva, aunque sea incompleta o defectuosa. Bueno, y ocurre que en algún momento uno resuelve algún problema importante o obtiene algún descubrimiento resonante aplicando un determinado marco conceptual, y entonces el resto de los científicos que comparte su mismo campo de investigaciones aplican ese mismo marco conceptual a sus propias investigaciones, y así se van potenciando los descubrimientos y da origen a la etapa de ciencia normal. Entonces ya tenemos, en la primera etapa de ciencia normal ya tenemos constituida una determinada ciencia, o la física, la química, la astronomía, lo que sea. Y entonces después de la primera etapa de ciencia normal, puede haber una revolución científica. Primero una crisis, ¿no? Crisis, revolución científica, y no se vuelve a la etapa de presciencia o periodo preparadigmático, sino se inaugura una nueva etapa de ciencia normal. Bueno, y la característica fundamental de la etapa de ciencia normal, ¿cuál es? Que hay un paradigma. Bueno, sí, ya está instituido el paradigma. ¿Y qué se hace? ¿Cuál es la actividad de los científicos? La investigación. Anomalías. Sí, bueno, la investigación Desarrolla para la una concepción investigación clásica también sería. con todos. ¿Cómo? Que desarrolla una investigación en común con toda la comunidad científica. Acá dice Melina, resolver enigmas. Sí. Articular un paradigma con el propósito de configurarlo. Articular el paradigma con la naturaleza, eso lo dice Chalmers. O sea, ya dice Kuhn que una vez que los científicos comparten el mismo paradigma, se va desarrollando lentamente, pero ya saben el tipo, la índole de problemas que tienen que resolver, ¿no? Lo único que tienen que hacer es tratarlo de hacerlo de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible. Resolver enigmas o problemas. Bien. Y en la etapa de profundización del paradigma, se trata de tratar de encontrar cada vez un mayor número de aplicaciones ejemplares para una misma generalización simbólica. O sea, una profundización del paradigma sería, ¿no? La etapa ascendente del mismo. Se hace más específico. Es lo que Kuhn dice en su tercer periodo de la década del 80. Se hacen, ya no habla de paradigmas, y habla de taxonomías y clasificaciones. Y es una labor justamente de tipo de refinamiento conceptual, una mejor reformulación de las leyes ya utilizadas, o de tipo experimental. Bueno, ¿y por qué entra en crisis el paradigma vigente?
porque se acumulan anomalías. Sí, o sea, unas pocas no hacen entrar en crisis el paradigma, pero la acumulación de anomalías, o sea, problemas que se resisten a ser resueltos, de diferente tipo, ¿no? Como a lo mejor algún objeto que no está previsto, o sea, un objeto no previsto en el paradigma vigente. Pues eso podría ser un tipo de anomalía. Alguna predicción que no sucede. Alguna crítica a los fundamentos metafísicos del paradigma. Como dice Florencia acá, la pérdida de confianza en el mismo por parte no solo de la comunidad científica, sino de toda la comunidad. Y se debilitan las reglas establecidas, correcto. Bueno, cuando eso en un breve periodo sucede, el paradigma vigente entra en crisis. Y comienza lo que Kuhn dice, la investigación extraordinaria, de parte de generalmente los científicos más jóvenes que no tienen un compromiso ideológico muy grande con el paradigma. Bueno, y ocurre algo similar a la etapa preparadigmática. Uno hace un descubrimiento importante y el resto adhiere a ese nuevo marco conceptual, se van potenciando las investigaciones, adoptan el nuevo paradigma que se va constituyendo alrededor de la investigación extraordinaria por motivos de índole psicológico o sociológico, no son de índole lógico ni epistemológico, es lo que sus críticos llaman por una cuestión de la psicología de masas, ¿no? Allá donde va uno, toda la comunidad científica lo sigue. ¿Y por qué? Bueno, el nuevo paradigma es promesa de realizaciones. No se sabe si las va a resolver, pero parece que sí. Promete. Es prometedor, digamos. Bueno, entonces cuando el nuevo paradigma reemplace el anterior, habrá ocurrido una revolución científica. Término que utiliza Kuhn en analogía a las revoluciones políticas, ¿no? Cuando las instituciones vigentes no solucionan los problemas de una comunidad. En este caso, el paradigma no resuelve los problemas de la comunidad científica. El nuevo paradigma que va a reemplazar al anterior, ¿cómo va a ser respecto de aquel cual fue reemplazado? Con más contenido empírico. No. Va a ser diferente, ni mejor ni peor. Sí, pero Kuhn utiliza dos términos que son propios. Incompatible. ¿Incomparable? Inconmensurabilidad puede ser. La inconmensurabilidad y la incompatibilidad. Primero dice, dos paradigmas son incompatibles, o sea que no puede haber más de uno durante un periodo histórico. Solo ese breve periodo de investigación extraordinaria en que los viejos científicos siguen tratando de utilizar el anterior, pero ya se ha mostrado que es irresoluto el paradigma. O sea, no puede haber más de un paradigma a la vez. Bien. Y no se pueden comparar en virtud de su inconmensurabilidad, es decir, que no hay un patrón de medida común que nos permita decidir si uno es mejor que el otro. Y esa imposibilidad de comparación se da en el ámbito de lo perceptual y en el ámbito del lenguaje, ¿no? En el ámbito del lenguaje, dice Kuhn que cada paradigma tiene su propia terminología
y es imposible traducir los términos de un paradigma a otro sin que haya una pérdida. Y en el caso en el ámbito de lo perceptual, cada paradigma tiene su propia gestalt, su propia realidad perceptiva, lo cual hace que científicos de un paradigma y otro, ante un mismo objeto, en realidad estarían viendo cosas diferentes. Entonces, cuando se produce una revolución científica, los investigadores tienen que cambiar, hacer una reeducación de su percepción. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Bueno, la otra cuestión importante en Kuhn era la que tiene que ver con el progreso científico, ¿no? Él no hace una crítica a las metodologías anteriores porque es una postura descriptiva, no normativa, no dice qué investigar, cómo investigar. O sea que solamente describe históricamente cómo proceden los científicos. Entonces, todas las metodologías anteriores y todas las que puedan suceder en el futuro estarían incluidas dentro de la teoría de los paradigmas, de la concepción de los paradigmas. Y en algún momento dice que, por ejemplo, el inductivismo sería comparable a la etapa de ciencia normal, dado que el inductivismo trata de acumular la base empírica, el número de enunciados observacionales. Bueno, y en la etapa de ciencia normal se tratan de resolver constantemente enigmas, y cuando un paradigma es reemplazado por otro, podríamos hacer la analogía con el falsacionismo, ¿no? Cuando una teoría es falsada y reemplazada por una nueva. Un paradigma sería reemplazado por otro. Pero a diferencia de estas concepciones clásicas o tradición heredada, el progreso científico Kuhn lo advierte de manera diferente. Él sostiene que tanto el inductivismo como las diferentes versiones del hipotético deductivismo tienen una concepción teleológica o finalista de la actividad científica, y supuestamente la ciencia progresa hacia, o sea, se dirige hacia un punto determinado de su desarrollo, que es llegar a la verdad. O sea, cuando lo que se diga coincida con los hechos. Si bien obviamente nunca se llegará a la verdad, eso funciona como el motor que rige la actividad científica. El objetivo sería llegar entonces a la verdad. Y para Kuhn la ciencia no es traccionada hacia un determinado lugar, sino va desde un periodo determinado de su desarrollo, o sea, desde un paradigma hacia el siguiente, sin saber qué características va a tener. Y bueno, esta es una concepción evolucionista del progreso científico. Los paradigmas pasan de un estadio de su desarrollo hacia el siguiente, ni mejor ni peor, solamente diferentes. Además, la actividad científica no es neutral, como supone la concepción clásica, sino está determinado por el contexto histórico, por cuestiones de índole psicológica, sociológica, económicas y políticas. Bueno, no sé si algo más, alguna duda o pregunta tienen para hacer de paradigma.
Profe, disculpa. Sí. Mi pregunta es, ¿qué significa que el paradigma es invisible? ¿Es qué? Es invisible el paradigma. Invisible. Esta pregunta la saqué de la guía que está en la clase 9. Y no la encontré ni en el de Chalmers, ni en la presentación de la clase 9. Jamás lo leí eso. No sé qué quiere decir con invisible. ¿Alguien más lo leyó eso? ¿Encontró? Porque en Chalmers no, en ningún momento es invisible, ¿no? No, por eso. Sí, profe, en la guía de preguntas sobre la clase 9, la pregunta 10 dice ¿qué significa que el paradigma es invisible? A ver. Esperen, ¿eh? Yo creo que se refiere a que no habría una formulación explícita del paradigma, como puede formularse una teoría, ¿no? Parece que se refiere a eso. O sea, no hay un grupo de científicos que dice, bueno, esto es un paradigma, estas son las reglas del paradigma. Sí, tiene que ser eso. En ese sentido. Por ejemplo, para Popper habría un científico que acerca respecto de un problema, formularía una teoría a partir de la hipótesis fundamental y lo que sigue. Pero el paradigma en sí nunca es formulado explícitamente. Entonces lo podemos advertir en su desarrollo histórico a partir de sus manifestaciones, nada más. En ese sentido, otra no queda. Estaría casi seguro que es eso. Gracias, profe. De nada. ¿Se entendió? No hay una formulación explícita, solo lo conocemos a través de sus manifestaciones en el desarrollo histórico. A ver, Florencia, ¿qué críticas hace Kuhn a las concepciones inductivistas y falsacionistas? ¿Pero no tenían opciones para esto? No, había que contestar. Ah, estas son de la guía, ¿no? De la actividad con autocorrección. Bueno, y a ver, ¿ustedes qué responderían? Porque más o menos se lo fui diciendo esto. Profe, ¿puede ser que no toman en cuenta lo social, o sea, la historia? Por un lado eso, como recién les dije, que son concepciones que estarían alejados de todo condicionamiento, se creen alejados de todo condicionamiento histórico, político y económico. Y además, Puede ser que para Popper se tenga como que
constantemente dudar de la teoría, y en cambio para Kuhn el núcleo, el paradigma es como indiscutible, no se cuestiona. Bueno, esas son diferencias. Acá Melina dice, una crítica sería que el inductivismo es acumulativo. No, no pasa por ahí. O sí, digamos, el inductivismo es acumulativo y el falsacionismo sería rupturista. En ambos casos, dice Kuhn, es imposible encontrar una secuencia ordenada de los ciclos históricos de la ciencia. O sea, todo pasa, recuerden, por la concepción historicista de la ciencia. Al ser acumulativa una concepción y rupturista o revolucionaria, o rupturista, es decir, falsacionista la otra, se hace imposible encontrar una secuencia ordenada de los ciclos históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo anterior, o sea, cuando una teoría es descartada o refutada, según la concepción que tomemos, quiere decir que era errónea, o sea, que se mantuvo una ley durante cierto tiempo que fue errónea, o sea, si fue cambiada por otra, si fue reemplazada a través de una refutación por otra, lo que se sostuvo durante un tiempo era erróneo. Que va a ser reemplazada por una nueva que a su vez también será considerada errónea cuando sea reemplazada a su vez por otra. Bueno, para Kuhn, con su concepción de los paradigmas, no hay concepciones erróneas de la ciencia, porque cada una es el emergente histórico de su momento, de su época. Recuerden que un paradigma no es ni mejor ni peor que otro, solamente diferente. Es el resultado de la percepción de un momento. Por eso también se dice que paradigmas son como los anteojos con los que se ve la realidad en un momento. Entonces creo que pasa por ahí la respuesta. ¿Se entendió? Entonces, Kuhn no considera que el paradigma cuando es reemplazado por otro era erróneo. Solamente es la expresión de su época. En cambio, las concepciones clásicas de la ciencia o tradición heredada, cuando una teoría reemplaza a otra, ¿qué quiere decir? La anterior estaba equivocada. Bueno, Kuhn no ve el error en eso. Bueno, entonces Florencia, hay varias críticas. Esas y lo que dije también de lo que tiene que ver con el progreso científico, ¿no? Que las tradiciones heredadas van hacia la verdad y para Kuhn es desde un determinado periodo hacia el siguiente y, bueno, lo que tiene que ver con lo que vimos recién. Ni mejor ni peor, solamente diferente. Bueno, y de la Catos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda puntual? Sí, yo, profe. La Catos hablaba del núcleo central, ¿no? Sí. Mi pregunta era, ¿cómo es que se define ese núcleo central? Como el elemento de continuidad de un programa de investigación científica. Infalsable o irrefutable. Por decisión arbitraria
Dice, decisión metodológica de la comunidad científica. Comunidad científica es un término que también utilizan los dos, ¿no? Kuhn y Lakatos. Y está constituido por hipótesis fundamentales. O sea, principios básicos que guían la actividad científica. Pero no está solo el núcleo duro, firme o central. No, tiene el cinturón, ¿no? Cinturón protector formado por... La heurística negativa y la positiva. Bueno, la heurística, las dos heurísticas las podemos relacionar con el cinturón protector, pero ¿por qué está formado el cinturón protector? Hipótesis auxiliares. Hipótesis auxiliares. ¿Y qué más? Sí, fundamentalmente hipótesis auxiliares. Y también enunciado de las condiciones iniciales, eso que habíamos visto en la explicación, y otros enunciados observacionales. Y las hipótesis auxiliares se pueden ir modificando o directamente sustituyéndolas, reemplazándolas por otras, con el objetivo de ir logrando, dice Lakatos, un ajuste permanente entre la teoría y el experimento. Estas modificaciones en el cinturón protector se llevan a cabo a partir de ciertas reglas que se llaman las heurísticas. Bueno, y había una heurística positiva y una heurística negativa, ¿no? Sí, Florencia, espera que ya llegamos. Bueno, Lakatos parte de la crítica a los falsacionismos anteriores, ¿no? Al falsacionismo dogmático y al falsacionismo metodológico ingenuo, que dice que son las dos posturas falsacionistas que adoptó Popper. Y sostiene que en común ambos tienen dos supuestos. O sea, los dos falsacionismos tienen en común dos supuestos, ¿no? El primero, el que sostiene que la contrastación es un enfrentamiento entre dos elementos, que lo llama dos contendientes, que sería la teoría y los hechos. Y el segundo, o la teoría y la experimentación, lo mismo. Y el segundo es que el resultado de esa confrontación entre una teoría y el experimento es una falsación concluyente. Entonces, de acuerdo a la historia de la ciencia contada por cualquiera de los dos falsacionismos previos, dogmático o el metodológico ingenuo, los únicos descubrimientos serían las refutaciones de hipótesis. Entonces va a proponer una nueva concepción de la ciencia que va a llamar falsacionismo sofisticado. Dado que considera que el falsacionismo popperiano en cualquiera de sus dos versiones es una sucesión permanente de conjeturas y refutaciones, y eso constituye, según su punto de vista, una revolución permanente.
Entonces va a proponer una estructura que sirve de guía a las investigaciones, se va a desarrollar durante un largo periodo histórico, como los paradigmas, en el caso de Kuhn, y lo va a llamar Programa de Investigación Científica. Y los elementos de los que consta un programa son, dijimos, el núcleo duro, formado por, es el elemento de continuidad del programa, formado por hipótesis fundamentales, declaradas infalsables e irrefutables, protegidas por un cinturón protector, formado fundamentalmente por hipótesis auxiliares. Lakatos rechaza cualquier formulación de hipótesis ad hoc, porque eso implicaría contrastarlas conjuntamente con las hipótesis del núcleo duro. Bueno, ejemplos, creo que ya les hablé esto, ¿no? Ejemplos de núcleo duro. La astronomía copernicana, que tenía como supuesto fundamental que la Tierra y los planetas giran alrededor de un sol fijo y la Tierra tarda 24 horas en girar sobre su eje. Y el programa de investigación newtoniano contiene como núcleo firme las 3 leyes del movimiento y la de gravitación universal. Bueno, cualquier modificación que se haga en el cinturón protector, o sea, sobre las hipótesis auxiliares, va a generar una nueva teoría de la secuencia. Entonces tenemos T1, T2, T3, así. Teoría 1, teoría 2, teoría 3. Y de esa manera permanece durante un largo periodo histórico el mismo núcleo duro del programa. Bueno, cuando hablamos de las heurísticas, esas son las reglas que guían a las transformaciones, así que no las podemos considerar separadas del cinturón protector. Lakatos habla de 2 tipos de heurísticas. La negativa, que es la que dice lo que se debe evitar, o sea, la que prohíbe falsar o refutar el núcleo duro. Y la positiva, que es la que prescribe lo que se puede hacer. Y tiene una doble función. Por un lado, las transformaciones que se deben realizar en el cinturón protector para resolver las anomalías, anticiparlas y transformarlas en ejemplos corroboradores. Y por otro lado, indica cómo encauzar la investigación para que lleve al descubrimiento de hechos nuevos. Acá es cuando Lakatos habla de que casi todas las investigaciones se desarrollan siempre en un océano de anomalías. Eso para Kuhn sería un indicio de crisis del paradigma. Bueno, para Lakatos no es indicio de crisis del programa, porque sostiene que los científicos pueden hacer un lado ese océano de anomalías y continúen trabajando dentro del mismo programa.
Bueno, y volviendo a la pregunta de Florencia, dice, ¿qué relación hay entre el trabajo de los científicos en los PICs y en la metodología popperiana? Bueno, ¿qué hacen los científicos en la metodología popperiana? Tratan de refutar. Claro, ante un problema formulan una hipótesis y la obligación, dice Popper, la obligación de los científicos es siempre intentar refutarla o falsarla y reemplazarla por una nueva que sea mejor que la anterior, es decir, más falsable. Eso en los dos Popper, el Popper del falsacionismo dogmático y del falsacionismo metodológico ingenuo. Bueno, y esto para Lakatos sería también, ¿no? Imposible encontrar una secuencia ordenada de los hechos históricos actuando de esa manera. Recuerden que también es ambas, Kuhn y Lakatos son dos concepciones historicistas de la ciencia, entonces son más bien más descriptivas que normativas. Y bueno, ¿qué hacen los científicos dentro de un PIC? O sea, todo lo contrario. De acuerdo a Lakatos, según él, los científicos actuarían de manera más bien corroboracionista que refutacionista. Al formular un conjunto de hipótesis que constituyen el núcleo firme y tratar de mantenerlo durante un largo periodo histórico, eso hace que traten de mantener las hipótesis, no a toda costa porque no formulan hipótesis ad hoc, pero sí justificadas mediante hipótesis auxiliares. Ahora bueno, y además la diferencia es que siempre hay al menos dos teorías rivales. O sea, para Popper es la teoría y el experimento, y para Lakatos al menos dos teorías rivales y los hechos, o el experimento. Entonces, el mismo hecho que a la vez está refutando una, estaría corroborando la otra. Por eso dice que muchas veces los experimentos más interesantes resultan a primera vista el resultado más que de una refutación, de una confirmación. Y dice que no hay juego científico si no se dan al menos dos teorías rivales que compitan en la explicación o predicción de hechos. Dice acá, a ver, el papel de la confirmación no debe entenderse como un regreso a las concepciones justificacionistas o probabilistas del inductivismo. ¿Se acuerdan de eso, no? Ahora, cuando hay dos teorías rivales, cuando se confirma uno, cuando se refuta uno, ese mismo hecho a su vez está confirmando la otra, o corroborando. Pero eso no quiere decir que quede verificada. Entonces los científicos no se comportan como hubiera querido Popper, para quien el progreso de la ciencia consiste en el abandono de una teoría y su reemplazo por otra, porque de esa manera está demostrando que estaban equivocadas. Lakatos piensa que el valor de las refutaciones depende en buena medida del éxito de una teoría rival.
Bueno, no sé, creo que está respondida la pregunta, ¿no? O sea, hay contrastación, pero primero la diferencia es que para Popper son 2 elementos y para Lakatos 3. Y no consiste en la refutación, sino en la corroboración de una durante cierto tiempo. Bueno, después Lakatos habla de los tipos de cambios que se pueden dar en el falsacionismo sofisticado. Primero, el que se produce al reemplazar una teoría por otra dentro de un mismo programa de investigación. Esto, si lo comparamos con Kuhn, sería similar a la etapa de ciencia normal. Y después el cambio que se da al reemplazar un PIC por otro. Si lo comparamos con Kuhn, sería similar a la etapa de revolución científica. Después habla de los cambios que se producen en el cinturón protector, que pueden hacer que un PIC se muestre regresivo o progresivo. Y dice así: las modificaciones operadas en el cinturón protector, es decir, sobre las hipótesis auxiliares, constituyen un cambio de problemática que puede ser progresivo o regresivo. También lo llama degenerativo. Es teóricamente progresivo si cada teoría de la secuencia, teóricamente progresivo, si cada teoría de la secuencia tiene un exceso de contenido empírico respecto del anterior. Es decir, si predice nuevos hechos y conserva todo el contenido no refutado de la teoría anterior. Es empíricamente progresivo si hay una parte de contenido excedente corroborado. O sea, si la nueva teoría respecto de la anterior ha corroborado nuevos hechos que la anterior no logró hacer. Y por otro lado, es regresivo o está estancado cuando su desarrollo teórico queda rezagado respecto de su desarrollo empírico. Es decir, cuando recurre a explicaciones post hoc, o sea, después que suceden los hechos, de hechos que son descubiertos por casualidad o anticipados por teorías rivales. Bueno, y esta idea de cambio progresivo le permite a Lakatos formular un nuevo criterio de falsación o de demarcación, que solamente se va a dar cuando al menos hay dos teorías rivales. Y dice, la idea de cambio progresivo proporciona un nuevo criterio de demarcación. Este criterio establece que una teoría, llamémosla T, está falsada si solo si se ha propuesto otra teoría T1 con las siguientes características. O sea, la nueva teoría de la secuencia, ¿no? Permanece el mismo programa de investigación. T1 tiene más contenido empírico que T. Predice nuevos hechos que son improbables o prohibidos para T. T1 explica los aciertos previos de T. O sea, todo el contenido no refutado de T
queda incluido en T1. O sea, no hay una refutación total, estricta, como suponen los dos falsacionismos anteriores, como supone Popper. Y parte del contenido excedente de T1 queda corroborado. Que, como le dije la otra vez, esa viene a ser la carta de presentación de la nueva teoría respecto de la anterior. O sea, algo nuevo tiene que tener para que sea aceptada y reemplace a la anterior. O sea, contenido excedente. O sea, nuevos hechos corroborados que la anterior no pudo corroborar. Bueno, eso en lo que respecta a las teorías dentro del mismo PIC que se van sucediendo una a partir de la otra. Teorías emparentadas, dice Lakatos, que se van sucediendo una a partir de la otra. O sea, cuando una reemplaza a la anterior. Y cuando un programa de investigación se abandona. Esto sería hablar en Kuhn de una revolución científica. Dice Lakatos que el estancamiento de un PIC no es suficiente para su eliminación. Algo que en Kuhn sería gravísimo, ¿no? Entonces le resta importancia a la acumulación de anomalías, lo que se llama el océano de anomalías, y también le resta importancia a la pérdida de confianza de los científicos en el programa. Dice que van a desistir de modificar el programa y reemplazarlo por otro cuando tengan la alternativa de un programa nuevo que sea capaz de superarlo. O sea, mientras tanto siguen insistiendo con un viejo programa de investigación. Pero no hay crisis. Entonces la adopción del nuevo programa no es por motivos de índole psicológico, sociológica, como pasa con los paradigmas, sino se adopta el nuevo programa cuando se muestra como una alternativa superadora del programa vigente. Es decir, por cuestiones de índole ¿puede haber diferentes programas de investigación al mismo tiempo? Sí, deben. Sí. Bueno, sí, deben. Justamente Lakatos dice que eso sería lo mejor, ¿no? La competencia entre programas, dice, debe comenzar cuanto antes. Claro. Todo lo contrario de Kuhn. Dice que lo que Kuhn llama ciencia normal, para él es como un enemigo del desarrollo científico. Justamente lo que es una muestra de desarrollo científico sería la proliferación de programas alternativos. Y por otro lado, no hay inconmensurabilidad ni en el lenguaje ni en lo perceptual, dado que científicos de un programa y de otro pueden tener comunicación entre ellos o pueden pasarse de un programa a otro sin ningún problema. Bueno, otra cuestión, no sé si lo llegamos a ver el otro día, es la que tiene que ver con la historia de la ciencia. Habla de una historia interna y una historia externa, ¿no? Primero la cuestión del progreso científico. O sea, no, para Lakatos no hay un progreso desde o un progreso hacia.
No hay un progreso desde, como supone Kuhn, ni hacia, como la concepción clásica. Él observa que el progreso científico de un programa solo puede observarse retrospectivamente. O sea, una vez que terminó, que se desarrolló, podemos ver si fue progresivo de manera retrospectiva, mirando hacia atrás. Bueno, y otro rasgo distintivo de su pensamiento es el rol que le confiere a la historia de la ciencia. Pero dice que la historia de la ciencia siempre depende de una filosofía de la ciencia, que ambas son mutuamente dependientes. Y la historia de la ciencia se apoya en la filosofía de la ciencia, porque le da un marco normativo. O sea, la filosofía de la ciencia le da un marco normativo a la historia de la ciencia. Es la que le dice qué hechos históricos deben ser seleccionados e interpretados. Digamos que la filosofía de la ciencia suministra los cánones normativos al historiador de la ciencia. ¿Eso refiriéndose a quién? Estamos hablando de Lakatos. Ah, perfecto. Bueno, lo repito si querés. Dice que la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia son mutuamente dependientes, pero la filosofía de la ciencia tiene un carácter normativo sobre la historia de la ciencia, suministrándole las reglas, las normas de su actividad. O sea, le dice qué hechos históricos de la ciencia, ¿no? Obviamente. Debe buscar, interpretar y seleccionar. Y además, diferencia entre historia externa de la ciencia y la historia interna. La historia externa es la que abarca factores psicológicos y sociales que inciden en el desarrollo del conocimiento. Dice Lakatos que esta no es tan importante porque es periférica e irracional. Irracional en el sentido de no lógico, ¿no? Y después tenemos la historia interna, que es propia del programa de investigación, que comprende los aspectos lógico, matemáticos y empíricos. Y además establece las reglas que rigen la actividad científica, es decir, las heurísticas. Esta sería la historia objetiva de la ciencia, que es la que importa para la filosofía y la historia de la ciencia. No creo que haya una pregunta de esto, pero bueno, por las dudas. No me acuerdo si Chalmers habla. Está en el Word del campo. ¿Ese Word lo que dice vos, profe? ¿Ese lo que dice vos? El Word sí. Ah, sí, está muy bueno. Gracias. No, tendría que hacer unas mejoras. Pero bueno, no sé si... Un buen resumen. Digo que es un buen resumen igual. Está bien explicado. Sí, está bastante bien. Y no sé si vieron los enlaces. Hay algunos que están interesantes. Los que puse al final. Así todavía no lo vi a la noche. Bueno, fíjense los enlaces de eso. Ah, ¿y vieron el corto que les puse la otra vez? El de Psicópolis.
¿Alguno lo Sí, vio? lo vi. Sí, yo lo vi. Sí, lo vi. ¿Qué les pareció? No, yo no tuve tiempo. Bueno, míralo, Rosario, cuando pueda. A los que lo vieron, ¿qué les pareció? Ahí voy a ver si lo miro ahora cuando termine la clase. Está bien. ¿Qué opinión les merece? Que tiene que ver con la construcción social de la realidad, que también ocurre en la ciencia, ¿no? O la carga teórica, como dice la Catos. Mirando el video me sentía muy confuso. ¿Cómo? No te escucho. Mirando el video me sentí muy confuso. ¿Te sentiste confuso? ¿Por qué? Porque el profesor que estaba parado en la clase hacía cosas que no me parecían como normales. Normal. Bueno, acordate que él dice en un momento que está actuando. Sí. Y que al fin y al cabo todo es actuación. Podés remitirte a un filósofo del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, cuando dice, el mundo es voluntad y representación. De cierta forma todos estamos actuando, ¿no? ¿Para quién? No sé. Estamos representando un papel. Pero creo que hay algo de cierto en eso, que no hay una realidad independientemente de nosotros, sino que se construye socialmente. Como el conocimiento también, el conocimiento científico es una construcción social. En eso Kuhn y Lakatos, con sus concepciones historicistas, creo que la tienen clara. Lo pueden ver, Popper no, parece. ¿Qué ibas a decir? Cuando había besado a su alumna, lo sentí como raro. Una situación muy extraña, porque no es común que ocurra en esta clase o en cualquier clase algo similar. Sí, bueno, obviamente que en clases virtuales eso no puede ocurrir. Pero, bueno, y si ocurre, no ocurre dentro del aula, obviamente. Pero no me acuerdo por qué circunstancias le dice eso, que le iba a besar, qué sé yo. No me acuerdo por qué. Porque uno de los alumnos le decía algo con respecto a Brad Pitt, si no me equivoco, qué cosas podía hacer él que él no pudiera, digamos, y el alumno le dijo besar a cualquier chica o una cosa así, y él justamente le pidió a alguien que lo bese. O sea que si fuese Brad Pitt podría hacerlo, pero no. Claro, por eso pidió que una alumna lo besara. Ajá. Sí, bueno. Estoy pensando en el Brad Pitt de que dice Capusotto. Nada que ver. Justamente ayer leí algo, no me acuerdo, en Facebook, de un caso de un condenado a muerte. Que un científico le dice, es un experimento que hace terrible, ¿no? Que lo van a hacer desangrar de a poquito, pero en realidad le hace un corte superficial, que le cae 3 o 4 gotas de sangre, y después le ponen abajo un plato, un recipiente metálico en el que hacen caer una gota cada tanto, y el condenado a muerte cree que es su propia sangre que va cayendo. Y el científico va reduciendo el periodo entre una gota y otra. Entonces el condenado a muerte está creyendo que ya le queda poca sangre,
y en realidad no se muere desangrado, se muere de un infarto. Es un experimento terrible, pero bueno, es como nos hacen creer ciertas cosas y al final eso incide en nuestra vida, ¿no? Si lo encuentro después se los paso también. Bueno, ¿alguna pregunta de Kun y Lakato? Que los que les preocupa para aprobar el parcial, supongo. No, profe, lo que van a tomar entonces es lo de los textos de Chalmers, de los dos, como para seguir leyendo más eso. Sí, se hace hincapié en el texto de Chalmers, que es muy simple. Ah, otra cosa, después seguramente van a quedar algunos que tengan que rendir alguno de los dos recuperatorios, o el primero o el segundo. Bueno, para ese caso podemos programar una clase, pero para el martes que viene. Por recuperatorio creo que es el 8, ¿no? Entonces, para que tenga que dar recuperatorio, no podemos ver el 8. No, el 8, el martes que viene, que sería 6, ¿no? Sí, 6. El 6 a la misma hora, pero con preguntas puntuales, ¿eh? No voy a desarrollar todos los temas de los vistos en clase durante todo el cuatrimestre. Nos reunimos otra vez por Meet, pero los que tengan dudas con preguntas puntuales. Buenísimo. Las notas del parcial me parece que para el viernes van a estar. Tiempo del examen son 10 minutos más que el anterior. Bueno, algo es algo. Perdón, decía 90 minutos igual. 90 minutos. 90 minutos. Sí. ¿La otra vez cuánto fue? 60. Ah, mira. Bueno, mejor. Entonces son 90. Y si dice 90, serán 90. Dale, buenísimo. Espero que sí. Profe, el viernes tenemos clases. No. No, el martes que viene, ya lo dije, el martes que viene, con los que tengan dudas para el recuperatorio, a la misma hora. Profe, para el final va a entrar la clase. Ya está, sí. ¿Para el final va a entrar la clase 11? ¿O no? ¿Ciencia y sociedad? Sí. No. Sí. No, quedó en la nada eso. Le hago una consulta. Lo que pasa es que esta vez no tuve tiempo de ver la fecha del examen. ¿Para cuándo? Uy, qué difícil es escucharte. ¿No podés escribir? Sí, yo estoy escribiendo. Lo que pasa es que me indicaron que tengo COVID otra vez. No, parece que estás en la Antártida. Sí, estoy. No, la verdad no te escucho nada. Ah, a ver, dice Florencia. ¿Quieres saber cuándo es el examen? ¿Que el examen final? Sí. El 5 de agosto. ¿5 de agosto? Sí. ¿Hay otro más para ahora? ¿O no? ¿Cómo? No me escucha nada. No. No, Clarisa, no se te entiende mucho. Mañana es el segundo parcial. Sí. Mañana es el segundo parcial. Acuérdense que tienen 2 franjas horarias, como la otra vez, de 9 a 11 y de 19 a 20, o de 19 a 21. Gracias.
¿Escuchaste, no? Sí, gracias. No, de nada. Bien. Si tenés que dar alguna materia, si tenés que dar alguno de los dos parciales. Los tengo que tengo que ¿Me escuchas, profe? No. Que tengo los parciales. ¿Que tenés aprobado qué? Los otros parciales. El parcial. Los otros no, el otro sería. Sí, Se te escucha como robot. Bueno, no, y... Está bien, lo tenés aprobado y... Y ahora tiene que viene, ¿no? Y sí, ¿por qué no? Aunque no, a ver, aunque no tengan aprobado el primero, mañana, si cumplieron con la actividad obligatoria, pueden darlo. Y el otro dan el recuperatorio. O sea, tienen que aprobar el de mañana, ¿no? Obviamente. Buenísimo, profe. ¿Pero vos lo aprobaste? Sí, sí. Bueno, entonces no te hagas problema. Sí, espero estar bien, ¿no? Profe, entonces después hasta el final. Bueno, no se te escucha. Florencia dice, desde la clase del martes hasta el 5 de agosto, que es el final, ¿no va a haber más clases? Bueno, la plataforma sigue abierta y estoy dispuesto a responder a las consultas que hagan en el chat o en el foro. Y si hace falta, bueno, podríamos a lo mejor armar alguna reunión, pero no sé. Por lo pronto, el martes que viene, pero recuerden, venir con preguntas puntuales. Maca pregunta, si no pruebo, ¿qué pasa? Si no probé ninguno de los dos. Y bueno, si no probaste ninguno de los dos, tenés que rendir como libre. Vos no estás... Ah, claro, porque sos de otra comisión, ¿no? Sí. Bueno, manda el mail, está bien. ¿Cómo se rinde libre? Y yo en estas circunstancias no sé cómo se da libre. Yo me acuerdo cómo era hace 2 años atrás cuando era presencial. Era muy parecido a los exámenes regulares, pero un poco más exigente. Igual era multiple choice también. Profe, le pregunto de Chupa, ¿sabe si vuelve la presencialidad el cuatrimestre que viene? Lo sé, lo veo medio complicado. Ok. Yes. Yo creo que le tenía que preguntar a Clarisa más que a mí. Ella sabe cómo está la situación sanitaria. Pero, no sé, todavía no se dice nada. Hay que ver, sí, hay que ver cómo está el tema de los contagios, si hay alguna nueva cepa, ¿no? Dicen que la cepa Delta haría que en agosto otra vez se cierre todo, pero bueno. Sí, profe, todavía está complicado. Sí, está complicado. Todavía está muy complicado. Fíjense que la cantidad de contagios y de fallecidos todavía es muy alto. Y además la gente que se vacuna se vuelve a contagiar también. No la pasa tan mal, pero se contagia. Ahí estoy yo, estoy con COVID otra vez. ¿Otra vez? ¿La segunda? Sí, otra vez. Sí, la segunda vez. Y ya estoy vacunada. Igual. ¿Está vacunada? Sí. ¿Y? Sí, se me... No, empecé mal con dolor de cuerpo, infiltración en los pulmones, no podía respirar.
Y bueno, acá estoy en casa. Qué macana. ¿Fiebre Sí. tenés? Sí, tuve 2 días, pero ya estoy mejor. Bueno. Bueno, sí, al final, qué sé yo. Se supone que, bueno, vos sabrás, ¿no? Que la pasan más leve los vacunados que los que no están vacunados. Sí, la verdad, no me agarró tan fuerte, solamente no podía respirar. Me faltaba mucho el oxígeno y me tuvieron que poner oxígeno ayer. Pero hoy estoy mejor. No llegaste a la neumonía. No, solamente tengo filtración en los pulmones. Está bien. Acá Matías te pregunta si tenías las 2 dosis. Sí. ¿No? Sí, las 2 dosis. Sí, si trabaja en salud ya tiene las 2 dosis. Sí. Pero, Clarisa, ¿la habías pasado peor la vez anterior? Sí, había pasado peor. Sí, además que ya tengo una patología de base que soy asmática. Claro. Sí. Bueno, esperemos que no sea tan fuerte y que se me pase. Bueno, que te mejores. Ojalá te ¿Cómo estás? mejores. Sí, eso, que te mejores, Clarisa. Gracias. Igual hacelo al parcial aunque te cueste estudiar, tengas que descansar un poco. Sí, estoy estudiando igual. Bueno. Hay que levantarse igual. Es más fácil que el primero igual. Bueno, ojalá lo pasemos todos les salga bien. Bueno, Gracias a todos, chicos, por la buena. bueno, que te mejores. Gracias, profe. Bueno, viste cómo es el asunto. No sabemos nada. ¿Qué va a pasar? Bueno, quedamos así entonces. El martes a la misma hora nos vemos los que nos tenemos que ver. ¿Está? Dale, profe. Bueno, suerte Buenísimo, entonces. gracias. Buenísimo, muchas gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Muchas gracias. Hasta ahora. Chao, chao. Chao. Suerte a todos.